Hola amigos Trailblazer, bienvenidos a Crónicas de Salesforce con Sara Hernández. Recuerda que el objetivo es crear contenido sobre la plataforma, el ecosistema general de Salesforce en español. Hoy día vamos a estar hablando de un tópico que me parece bastante interesante porque trabajamos mucho con un rol que se llama Account Executive o Ejecutivo de Ventas de Salesforce. Seguramente han llegado a escuchar mucho cuando te dicen que quieres conocer algo del producto o quieres conocer los costos y te dicen tienes que hablar con tu Account Executive, tienes que hablar con tu Account Executive y te dirigen a esa persona. Entonces, en este episodio vamos a estar hablando sobre el rol, qué es, realmente qué hace un Account Executive y mucho más. Para esto tenemos una gran invitada que se llama Tania Díaz. Hola Tania, bienvenida. Sara, gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, por querer compartir tu conocimiento. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, queridos oyentes, ella es acá un executive de Salesforce. Ella está ubicada acá en España, en Madrid específicamente. Así que bueno, nada, vamos a estar detallando mucho este rol para que lo entiendan y que muchas veces no lo entendemos y no tenemos la empatía inclusive con los account executives. Así que bueno, nada. Te Eh, agradezco mucho, Sara, que te quieras acercar a este rol porque es verdad que es como la ventanilla donde todo el mundo pide, pide, pide y que contemos también el punto de vista como es nuestro trabajo del día a día, qué herramientas tenemos. Te agradezco que te aproximes a este rol de esta manera, que a veces nos sentimos un poco incomprendidos nosotros también. Sí, pasa. Entonces yo dije, mira, me parece un tema interesante a compartir y que lo vayamos interiorizando, ¿no? Entonces, genial. Así que bueno, pero Tania, antes siempre de entrar a hablar del detalle del tema que vamos a tocar en el episodio, me gusta mucho hacer la pregunta para que los oyentes conozcan a las personas y es, cuéntanos un poco tu historia y cómo llegaste al ecosistema de Salesforce. Pues no pensaba empezar tan atrás, pero ahora según he hablado contigo voy a empezar. Yo estudié ingeniería industrial, la especialidad de organización. O sea, yo no pensaba que iba a trabajar de comercial nunca en la vida. Yo sí que quería, quizá tenía idealizada, trabajar en una empresa grande, tener muchos compañeros, en una multinacional. Un poco sí que quería trabajar ahí, pero no tenía ni idea el rol. Y por casualidad cuando terminé la carrera nos ofrecieron hacer una formación en una empresa americana que vendía sobre todo hardware. La empresa me gustó mucho y empecé a trabajar ahí. Estuve 10 años trabajando en distintos roles, pero siempre muy ligado al área comercial, en una empresa, como te digo, que vendía sobre todo hardware. Tenía otras áreas, pero sobre todo hardware. Llegó un momento que la empresa empezó a reestructurarse, en España era grande, pero empezó a reestructurarse y yo me empecé a dar cuenta que la tendencia de mercado ya no iba por vender hardware o sea, era un momento en el que el cloud era lo importante, el software era lo importante y yo, a pesar de que estaba súper a gusto porque era una empresa muy grande, aprendía mucho, era mi primera empresa, aunque llevaba 10 años trabajando ahí, no conocía a otra, no me había cambiado de empresa, no conocía a otro mundo. Estaba ahí el factor zona de confort, el factor miedo a lo desconocido, muchos factores que me impedían dar el cambio. Pero una amiga mía que trabajaba conmigo, una compañera de trabajo, empezó a trabajar en Salesforce y me dijo, Tania, esto mola mucho. Esa fue su frase. Y la verdad es que desde la primera entrevista que hice en Salesforce, mm, no sé, el cambio era total, respiras fuerza, energía. Desde la primera vez que fui a hacer la primera entrevista, noté eso, una empresa innovadora, joven, eso se notaba muchísimo. Desde el principio ya quería trabajar en Salesforce y deseé trabajar en Salesforce y tuve la suerte de que me cogieron. Así que así es como llegué al ecosistema Salesforce. Mira, pero qué bueno, qué interesante y bueno, y sobre todo que estás motivada y que te gustó, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho el ecosistema de Salesforce que te engancha, o sea, que te cautiva, esa fuerza que tiene, que tú lo dijiste muy bien, esa fuerza de esas ganas de ayudar, esas ganas de enseñar, de que realmente se aprenda el producto, de que realmente también, y más desde el lado de comunidades, fuera de lo que es la empresa, esas ganas también de que las personas se reinventen, de, oye, mira, cómo realmente puedes cambiar tu vida, porque soy testigo de personas que han cambiado su vida por distintas razones, de que personas que no han estado trabajando y al aprender Salesforce, oye, han conseguido un buen trabajo, su vida cambió, su
economía en general, y cuando tú cambias la vida de una persona, esa persona si tiene familia, entonces realmente le cambia la vida a toda la familia. Yo Entonces, muy personalmente importante. al cambiar a Salesforce lo que sentía era dos cosas que para mí fueron... Uno es que crecí muchísimo personal y, como tú estás diciendo, crecí muchísimo personal y profesionalmente. Y otra cosa que tenía la sensación, la sigo teniendo, pero al principio con más fuerza, es que la gente que trabajaba en Salesforce es gente muy buena. O sea, que tenías compañeros verdaderamente buenos, tanto profesionalmente como personalmente. Que Y desde comparten valores al final. y desde el principio sientes, primero sientes que te van a ayudar, o sea, te sientes hiper ayudada, que te van a ayudar, que no pasa nada si no lo sabes, porque tienes una persona que te va a ayudar y que lo sabe. Y esa seguridad que te dan al principio, pues te hace crecer y avanzar más rápido. Cuando llegas a Salesforce es un poco locura, ¿eh? Además pasa una cosa, es que todos somos muy empáticos con el nuevo. ¿Por qué? Porque tienes que conocer el producto, que en general no lo conoces antes de empezar a trabajar. El producto, los procesos, bueno, el producto, los productos, los procesos, la gente. Sentimos muchísima empatía cuando llega una persona nueva. Todos, o sea, yo, pero todos es como, bueno, pobre, vamos a ayudarle. Claro, es así, esa como hablamos, ¿no? Esas ganas de ayudar. Genial. Ahora sí, Tania, ¿nos puedes explicar cómo describirías tú, con toda tu experiencia, el rol de Account Executive, bueno, específicamente dentro del ecosistema de Salesforce, porque este rol existe en todas las compañías, ¿no? Sí, Para sí. que se entienda que no Mm, es nada más en Salesforce, sino no, no, que no. entonces Salesforce tiene su particularidad. A ver, yo esto lo he pensado mucho, cómo definirlo, porque aquí se mezcla un poco. Yo pienso que cada persona hace el puesto que sea a su manera. Entonces, cada Exacto. uno lo entendemos de una manera determinada. Cuando he pensado en cómo explicártelo de manera genérica, que es difícil porque al final es mi vivencia, lo que creo que la conclusión a la que he llegado es que es el motor estratégico de las oportunidades. ¿Y por qué? Creo de verdad, estoy firmemente convencida de que si una account executive no ve la oportunidad, no tiene la seguridad y el convencimiento de que eso es una oportunidad real para el cliente, para mejorar determinados KPIs o determinada área, y cree que lo puede conseguir, eso no sale, no va a ningún sitio. Si el account executive no está convencido, eso no va a ningún sitio. Entonces, por eso siento que es el motor estratégico de la oportunidad, de crecer junto con otras empresas. Hay uno de los valores que tiene Salesforce que a mí me ayuda mucho a entender todo este proceso, y es que nuestro éxito, el éxito de Salesforce, es el éxito del cliente. Entonces, cuando tú te aproximas a un cliente hablándole en estos términos, si tú creces, si tú tienes éxito, yo lo voy a tener, la conversación cambia, porque ya no le estás vendiendo un producto, le estás vendiendo una manera de que él haga mejor su trabajo o consiga mejor sus objetivos o ayudarle a conseguir esos objetivos. Entonces, para mí, esa es la descripción del rol dentro de Salesforce. Luego, si quieres, en realidad, evidentemente no estoy yo sola, esto es un equipo. A mí el cliente me ve como la persona con la que habla habitualmente, pero el equipo es gigante. Si quieres lo comentamos ahora o luego un poquito más adelante, pero vamos, que somos un equipo, que no es una sola persona la que decide, vamos a ir a esta oportunidad y vamos a cerrar esto. Claro, claro. No, tranquila, sí, ahí vamos a seguir detallando, que todavía hay, como se dice, mucha tela para cortar. Pero yo creo que, volviendo a lo del punto del account executive, yo considero que también esa persona que quiera estar en ese rol tiene que tener un skill importante que, como tú mencionas, de saber, no sé cómo llamarlo, pero de saber que hay una oportunidad, de que le guste vender, que le guste estar porque los clientes no son fáciles. Entonces, de que sepa que está ahí, y sobre todo saber del cliente, porque es lo que tú dices, te va a ayudar a mejorar esto, pero para tú saber que te va a ayudar a mejorar esto, tienes que saber del cliente, tienes que saber qué tienes que ver esa oportunidad de cómo realmente va a mejorar, pero para ver esa oportunidad tienes que conocer lo que tiene. Y muchas veces eso no es tan sencillo. La forma de aproximar y de cómo nace una oportunidad depende muchísimo del tipo de cliente, del conocimiento que tú tengas del cliente. Depende, por ejemplo, mucho de si es un cliente nuevo o si es un cliente que tú ya conoces y ya está trabajando con alguna de tus soluciones. Si es un cliente nuevo, normalmente la forma de conocer esta oportunidad
o de empezar o de creer en esta oportunidad o de generar esta oportunidad viene muchas veces del lado de marketing, del lado de hemos hecho un evento, ha venido a nuestro evento y parece que tiene cierto interés. Entonces, a partir de ahí se empieza a poner en marcha el equipo comercial. O sea, ahí tenemos una persona que es BDR, que está en Dublín, que nos ayuda muchísimo, que su rol es precisamente eso, entender en clientes que no conocemos, que yo como account executive no conozco, entender qué necesidad tienen. Y cuando ya está un poco identificada, ya empezamos a trabajar una oportunidad. Y no es lo mismo en clientes que ya conocemos, que ya tienen alguno de nuestros productos, que tú ya les conoces, ya sabes cuál es su estrategia, hablas con ellos a nivel estratégico, pues mira, este tema lo tengo resuelto, pero este tema no. Entonces tú sabes, tú conoces tu casa, conoces tus productos y sobre todo tus casos de uso. Y los casos de uso que funcionan en otros clientes, porque eso también es muy importante, que un cliente, que otro cliente del mismo sector o diferente, porque a veces nos empeñamos en mirar clientes del mismo sector, pero hay otras veces que a lo mejor un cliente de banca tiene un punto en común con un cliente de retail y tú coges esa idea y se la cuentas a tu cliente. Ya te digo que la Claro, aproximación o la creación de la oportunidad depende mucho de la tipología de relación también, aparte del cliente, de relación que tengas con ese cliente. ok, exacto. Y sobre la línea también de habilidades, ¿cómo describirías o qué habilidades realmente consideras que son esenciales para que un account executive tenga éxito? Me río porque me hace mucha gracia, porque esa es una discusión que tengo yo muchas veces con mi jefa de este tipo de habilidades. Yo creo que, o sea, por supuestísimo, en un comercial, sea de la empresa que sea, lo importante es escuchar. O sea, Ujú. tienes que escuchar, porque además los comerciales tenemos un problema, es que nos gusta mucho hablar. O sea, nos gusta mucho hablar y tenemos que escuchar. Entonces, lo fundamental es escuchar, escuchar, porque tú hablas con gente del cliente muy diferente y cada uno tiene algo que contarte y una idea que darte. Piensa que hablamos pues, con gente de IT, que hablamos con gente de negocio, que hablamos con gente de compras, incluso con gente que a lo mejor no es directamente de la empresa, pero que colabora con este cliente de alguna manera. Con los partners también hablamos y cada uno te da una visión. Entonces es muy importante escuchar a todo el mundo y preguntar. Pues tienes que, porque la gente no te lo va a contar, tienes que preguntar y tienes que escuchar. Luego, por supuesto, tienes que tener mucha conciencia de trabajo en equipo. Trabajo en equipo, tú solo no eres nadie, o sea, tienes que trabajar en Ujú. equipo. Como te decía antes, tenemos un equipo. Te he descrito un poco así el trabajo del BDR, pero dentro del equipo comercial, pues también tenemos el ECS. Yo empecé como ECS en Salesforce porque es un puesto que tengo especialmente cariño y que me gusta muchísimo trabajar con ellos. O sea, considero que somos un equipo. Y el equipo SS dijiste. ECS, Enterprise Sí, Corporate Sales. Luego te cuento si quieres ok. el rol de ECS porque es muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante. Pero volvemos a las habilidades que me lío. El trabajo en equipo es fundamental. Tenemos un Solution Engineer que es el que conoce la solución, que tenemos que estar trabajando con él codo con codo. Luego, cada producto tiene un comercial y un Solution Engineer. Entonces, piensa que tenemos que estar coordinados constantemente con muchísima gente. Entonces, para mí, el trabajo en equipo es, Es es, funda- crucial. es fundamental. Luego hay una cosa que a mí en mi día a día me ayuda mucho y es estar enfocada. ¿Con qué me refiero a estar enfocada? Normalmente tenemos muchos clientes, el día a día te come, pues como nos pasa a todos en todos nuestros trabajos. O sea, esto no es una cosa del comercial, el día a día te come, tiene muchas reuniones. Entonces, a mí me ayuda mucho cuando tengo una oportunidad importante y estratégica el estar enfocada todos los días en cómo voy a avanzar esta oportunidad. Parece una cosa obvia, pero al final, de verdad, si no te enfocas en eso y si no lo tienes en tu primera cosa del día, te metes en Se te reuniones va. con las 7 de la tarde y esa oportunidad que es súper estratégica, hoy no has hecho nada. Y al final, hay veces que, como te decía, hay tantos interlocutores dentro del cliente que tú misma tienes que hacer un poco de pegamento en determinadas ocasiones de estas personas de diferentes roles del cliente. Entonces, para mí el estar enfocado, o sea, no todas las oportunidades requieren la misma necesidad de enfoque, pero hay oportunidades grandes que sí que tienes que estar muy enfocado. Y ya por último, que como ves me gusta hablar mucho, la característica para mí fundamental de un account executive es la resiliencia.
y tener una actitud positiva. La resiliencia, porque hay muchas veces que te sientes solo en, jolín, ayudarme, o sea, tanto interna como externamente. O sea, hay veces que estás en medio entre el cliente y Salesforce y Ujú. tienes que convencer, em, obtener de cada persona dentro de Salesforce lo que necesitas para que esa oportunidad siga para adelante. Y eso es un día y otro día y otro día, tanto, ya te digo, para adentro como para afuera. Claro, Y claro. la resiliencia para mí es muy, muy, muy importante. Y por supuesto tener una actitud positiva. Si tú no te lo crees que va a salir y si tú no estás confiada y le impulsas con energía, eso no sale. Eso no sale, es así. Totalmente, totalmente alineada contigo. Y yo creo que eso tanto para el account executive y Sí, para todas las personas cuando quieran hacer algo. O sea, que eso es así. sí. Yo les llamo mucho lo que es, bueno, manifestar. Aquí, bueno, aquí los que ya escuchan todos mis episodios saben que a mí me gusta todo lo del mindfulness, la psicología, Tania. Yo practico mindfulness, leo mucho de psicología, lo de manifestar, entonces decretar. Y para mí eso es en todo, desde tu trabajo, desde tu día a día, desde tu personalmente, o sea, es 100%. clave, es clave. Entonces, bueno, en fin, para no desviarme, porque si no, yo me encanta hablar de eso, así que bueno, ajá. Eh, muy interesante y es totalmente lo que mencionas. Creo que son habilidades cruciales para este rol, porque es que si no las tienes, al final te puede llegar a frustrar, considero, y a bloquear, y entonces como que, ¿qué hago aquí? Y bueno, ahí ya empiezan una serie de reflexiones importantes. Y Y, en ajá, psicología que dices que te gusta o sea, es muy importante a veces detectar, porque, o sea, yo creo que la clave es alinear tu necesidad o tu prioridad en ese momento, tu necesidad en ese momento, con las prioridades que tiene cada persona, tanto fuera de Salesforce como dentro de Salesforce. Entonces, psicológicamente, el escuchar a la persona y ver, vale, él necesita ayuda en esto y yo le puedo ayudar, entonces vamos a unirnos, o sea, ese, entender lo que la otra persona necesita también es importante. es importante, totalmente. Esa empatía, ¿no? Por eso hablaba lo de la empatía con la cama executive, que a veces sabemos que tenemos nuestros días, somos humanos, estamos arriba, estamos abajo, somos cíclicos. Y yo siempre le digo que una mala reunión no te haga un mal día entero, aunque cueste. Eh, y hay una cosa que, bueno, que aprovecho que a lo mejor le sirve a la gente o a ti también. Yo tengo un libro que se llama, no es un libro, se llama Despierta tu creatividad 5 minutos diarios. Y aquí tú lo que haces es, es por semana, por mes, realmente va día a día, y es simplemente en 5 minutos un tópico que te está tocando ese mes, te pueda decir, por ejemplo, un tópico de familia, un tópico del cine, arte. Entonces te pregunta, ¿cuál es tu serie favorita? Reflexiona en 5 minutos qué hace esa serie que te genera en ti y agradece el poder verla, ¿no? Porque a Está veces muy nos bien. vamos, parece tonto, pero No, hay no, 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 gente no, que no tiene. te hace parar y pensar y al final vamos en piloto automático y te hace parar. Por eso es justo eso, o sea, salvando las distancias, pero cuando te decía lo de estar enfocada, o sea, con un minuto que le dediques por la mañana a qué voy a hacer hoy para que esta oportunidad avance, evidentemente, como te digo, no lo puedes hacer con todas porque te estarías toda la mañana pensando en eso. Pero Prioridades, es que exactamente, es claro, como tú dices, ¿cuál es la más estratégica? Es que cuando claro. hablamos todo es importante, ¿no? No puede ser, es así. Efectivamente. Entonces, es eso, es enfocar qué tengo que hacer hoy. Y es un minuto que tú te apuntas en una hoja en sucio. Hoy llamar a Pepe. Que Exacto, tengo esto pendiente y llamarle. Pues con eso ya tu día, aunque sepas que tengas otras cosas, pero tú sabes que tienes que hacer esto. Que eso es parar y pensar que a veces no paramos. exacto. Y esos 5 minutos que paras ahí, Claro, esos son para cuan- ti, que es mucho mejor todavía. exacto, exacto. Pero es que si yo siempre digo, si tú no estás bien contigo mismo, es imposible que estés bien con otras personas. O sea, entonces si tú no te das esos 5 minutos para ti, menos vas a tener 5 minutos para los demás. Cuando digo tenerlos de manera presente, Presente. coherente y con Sí, objetivo, ¿no? Porque sí. si a veces pecamos de estar tanto con los demás y no estamos con uno mismo, ya, pero ese tiempo que estás con los demás realmente no estás siendo consciente.
Pero bueno, en fin, aquí Sí, podemos hablar. Iba a crear un episodio no de Salesforce, sino de... de, de cuidado, de autocuidado. Exacto. A ver, Tania, ya nos mencionaste que te sorprendió, lo que te animó realmente fue esa fuerza, esas ganas de ayudar, pero ¿qué otro punto te sorprendió del rol una vez que entraste a Salesforce y que no esperabas? Lo he Desde comentado afuera, por cierto, desde afuera, desde que, oye, pero llegué y, esto no me lo esperaba. el tipo de conversación cambia totalmente. O sea, lo que te decía, la aproximación al cliente, la manera en la que tú hablas con el cliente, estás hablando con él, como te decía, ayudándole al éxito de su negocio, que es tu éxito también. Eso cambia totalmente. Me sorprendió mucho también la cantidad de profesionales y de gente buena cuando empecé a trabajar, cómo te ayudan. Te lo hemos comentado también antes, cómo te ayudan, cómo te arropan. Yo, dentro de mi equipo comercial, mi jefa para mí está dentro de mi equipo comercial. Fíjate, o sea, Claro. fíjate el nivel, mi jefa y mi jefe, que tengo la suerte de tener dos, están dentro de mi equipo comercial. O sea, no son personas a las que yo tengo que reportar, que por supuesto también, porque eso lo tenemos que hacer todos y siempre tiene que haber una jerarquía, pero para mí están dentro y eso creo que hace ver un poco la diferencia en que todos vamos a todos formamos parte del deal, todos estamos para echar una mano. Eso me sorprendió mucho cuando entré. Y no me lo esperaba, porque parece un entorno muy competitivo. A mí me habían dicho que las empresas de software eran muy competitivas, entre nosotros, y la verdad es que no se genera ese ambiente de competencia, se genera un ambiente de colaboración. Claro, yo creo que a lo mejor lo que tú acá, yo soy una persona que la jerarquía les tengo yo creo más en jerarquías como, no sé cómo llamarlo, sé que tiene un nombre técnico y perdóname el que se lo sepa, pero yo no me acuerdo. Es esa jerarquía, yo lo digo como cíclico, o sea, es que es como, al final todo lo que tocas decir, todos apuntamos a un mismo objetivo, ¿verdad? Pero no es como que es que él está por encima de mí y por eso, o sea, no va a venir a ayudarme o no va a venir a apoyar o no va a ser parte del equipo. Y creo que Spotify es uno de los principales que tiene ese tipo de jerarquías, que no sé si se llama jerarquía, honestamente, dentro de mi ignorancia en el tema, pero es como que todos, es lo que tú dices, si tengo que reportarle, siempre tienes que reportarle a alguien, pero ese alguien al final puede estar trabajando contigo. Sí, 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 sí. Para mí, como te digo, están dentro del equipo y eso se nota desde el principio. El manager en Salesforce no es una persona que te mide o que te pregunta, es una persona que está contigo, que evidentemente hay cosas que tienes que reportar, pero normalmente están contigo en tu día a día desde un punto de vista de, pues eso, de ayuda, más que Ayudarte a destrabar, a apoyarte, claro. más que de control, que no me salía la palabra. Exacto, eso. Es que creo que ya estamos en una época que lo del control ya no es tan, no sé si llamarlo bien visto. Creo que somos bastantes, deberíamos ser bastantes autónomos, profesionales, éticos, que más que controlarte es darte las herramientas para que tú puedas avanzar en tu trabajo y todos crezcamos, ¿no? Pero bueno, nada. Déjame meter la cuñita a Salesforce. También la actividad comercial en Salesforce, como yo como comercial la reporto, vamos, nada más que la reporto, en Salesforce sabes que tengo toda mi actividad comercial, con lo cual mi manager sabe lo que estoy haciendo. No necesita preguntarlo. Ya, perdón, era mi cuñita. No, pero está bien. Pero eso está maravilloso, porque si ya lo sabes, es que me parece súper eficiente eso. Pero es que todavía hay estilos, gracias a Dios yo no lo veo directamente, pero sé de estilos de que todavía te hacen hasta hacerle un Excel para decirle en qué estás. Y te Claro, aseguro que después van a venirte a preguntar porque no se lo lee. eso la verdad ¿Sabes? es que nosotros ahí en ese sentido, con todas las herramientas de reporte que tenemos, no es necesaria tener esa conversación. Claro, es como que, o sea, si me lo estás preguntando, es porque no estás usando Es las porque no es- herramientas. Claro. Y ahí, Tania, ¿cómo es un día típico para ti como account executive?
Pues ahí supongo también como para todo el mundo. Como te decía al principio, yo me levanto antes de que se levanten mis hijos y lo primero que hago es mirar la agenda. Mirar la agenda, cómo tengo el día, si tengo muchas reuniones, pocas, si estamos en un momento de cierre, porque una cosa que tampoco he explicado es que para nosotros los cierres son muy importantes. O sea, para una account executive se mide por trimestres, el año fiscal, tenemos que conseguir, bueno, esto no lo hemos explicado, pero tenemos un objetivo y lo tenemos que conseguir a lo largo de todo el año. Pero eso para todos los account Para executives, todos en los general. account executive. Dentro de esta consecución para todo el año, pues tú tienes trimestre a trimestre, pues tienes unas métricas para ver más o menos cómo vas y que no llegues a final de año y no te haya dado tiempo. Entonces, la idea es eso, pues siempre tener claro en qué punto estás, qué te falta y cómo puedes, qué tienes que hacer para llegar a tu objetivo normalmente trimestral. Hay otros roles comerciales que les miden incluso mensualmente. Depende del tipo de cliente que lleven, del tipo de oportunidad, o sea, del momento, pero hay roles que les miden mensualmente y a nosotros, como account executive, normalmente es trimestral. Aunque yo tengo que dar el forecast mensual, pero normalmente es trimestral. Entonces, depende del punto en el que estés, pues como te decía, yo me suelo enfocar, si estamos en momento cierre, tengo que estar muy enfocada en la oportunidad. Entonces, lo primero que hago es eso y luego ya me meto en reuniones del día a día que pueden ser de lo más variopintas. O sea, puedo estar hablando con un cliente por la mañana sobre un producto nuevo que tiene una inquietud y nos ha preguntado. Tengo muchísimas reuniones con mi equipo comercial y luego, si quieres, profundizamos ahí un poco porque yo creo que es muy importante este trabajo del account executive, de tener a todo el mundo alineado, que todo el mundo sepa todo. Eso forma gran parte de mi día a día. El hablar con el equipo es una parte importante. Por supuesto, con mi manager también. Y a lo mejor también tengo muchas reuniones con partners que están implementando ya. Nosotros cuando terminamos un proyecto y hacemos una venta, estamos bastante involucrados en el proyecto de implementación, porque estamos completamente convencidos de que si ese proyecto sale bien, si se implementa bien, el cliente va a estar contento con la solución y va a seguir creciendo con la misma. Entonces, también estamos muy involucrados no solo en la preventa, sino también en la postventa y como es un producto también en constante evolución, el poder estar al lado del cliente en un momento de implementación y que le digas, mira, ha salido esto, necesitas también tener en cuenta esto, cosas nuevas constantemente. Entonces, tú cuando vendes una cosa no te puedes olvidar, tienes que seguir ahí. Por eso te digo que mis reuniones son de lo más variopintas. Mi día a día, como te digo, hablo con mucha gente diferente y ahora desde la pandemia, el teletrabajo y tal, todos son videollamadas, pero antes todo era teléfono. Pues antes estaba todo el día hablando por teléfono y ahora estoy todo el día con la cámara puesta. Pero está bien, por lo menos pones las cámaras, porque a veces estás en reuniones que no, ni siquiera ponen cámaras, entonces como, pero bueno, que yo también a veces lo hago, no te creas, pero bueno. Y mencionaste lo de lo constante que va evolucionando, entonces aquí yo creo que esto va para un episodio inclusive, pero ¿cómo lidias con lo desafiante que puede ser entender las licencias o cómo está estructurado los productos de Salesforce? ¿Y algún tips que puedas compartir? Porque Yo creo que es lo aquí, frustrante para todas las personas. con la pregunta que me has hecho, diferenciaría dos cosas. Por Ajá, una parte, desde un punto de vista o sea, tecnológico, es decir, yo ya he vendido el producto o tú ya pero este producto está en constante evolución. Por ejemplo, ahora con Agentforce, con toda la parte de inteligencia artificial tal, la semana pasada solamente, un ejemplo tonto, la semana pasada subías una imagen y extraía la información, han pasado 4 días y ya puedes subir un PDF. Esto es día tras día. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de licencias, que eso es un mundo. Entonces, para mí, diferenciaría dos. En ambas, yo me apoyo muchísimo o sea, en todo el equipo comercial que tengo. En este punto, yo sin ellos no soy nada. O sea, piensa que tenemos muchos productos, cada producto tiene un comercial y un solution engineer de cada producto. Entonces, claro, yo no puedo estar al día de todo porque es materialmente imposible. Cuando tengo una necesidad, siempre, siempre, siempre eh, al comercial que lo lleva o al planeta que lo lleva, le llamo, le pregunto. Eso también es importante. O sea, aquí uno mucho, ¿te acuerdas que antes te decía que en mi día a día yo tenía muchas reuniones con los especialistas de producto? Si ellos saben lo que yo estoy trabajando en cada cliente, si ellos saben las necesidades que tiene mi cliente, cuando ellos entiendan que algo ha cambiado, cuando ellos sepan que hay alguna actualización, me lo van a decir.
porque ellos están involucrados como yo en el día a día del cliente. Entonces, hay veces que es un poco quizá cansado el explicar una y otra vez, pues en este cliente estamos haciendo este proyecto, tal, pero al final es una inversión. Es una inversión porque ellos sepan en qué punto está, cuanto más sepan en qué punto está el cliente, cualquier actualización que ellos piensen que puede encajar en ese cliente te van a llamar y te lo van a decir. Entonces es un Ok. poco ahí. Eso en cuanto a actualizaciones. En cuanto a licencias, que no me voy a escaquear. En cuanto a Ya estaba, licencias. ajá, ujú, muy interesante, pero ajá. En cuanto a licencias, la verdad es que creo que la frase más escuchada cuando vamos a contar una propuesta comercial ya aterrizada en pasta y aterrizada en licencias, la frase del cliente es, madre mía, para entender esto hay que estudiar una carrera. O sea, eso es lo Ujú. más... y reconozco que el licenciamiento es complejo, cambiante, las métricas no siempre son las mismas, a veces son usuarios mes, otras veces son métricas de consumo. O sea, yo eso te doy 100% la razón. ¿Qué hago yo para entenderlo? Pues saber realmente cuándo lo interiorizo de verdad. Cuando tenemos que presentar una oferta a un cliente, yo pienso, y lo estoy preparando, yo pienso, esta persona a la que se lo voy a contar no sabe nada de mi día a día, al final mi día a día. Esta persona no sabe nada. Entonces intento explicarlo partiendo de cero, partiendo de esta persona no sabe, no tiene por qué saberlo, por supuesto, su trabajo es otro. Claro. No sabe nada porque su trabajo es otro. Entonces me pongo en esa situación de esta persona no lo sabe y se lo tengo que explicar. Entonces cuando te pones ahí en se lo tengo que explicar es cuando realmente interiorizas cómo se hace ese modelo de licenciamiento y también cuando yo tengo que solicitar el precio hacia Salesforce, hacia mis aprobadores de Salesforce, cuando yo tengo ahí tengo que entender muy bien cómo pedirlo. Entonces, al final ese es, o sea, entiendo, o sea, ese es mi trabajo, entonces entiendo perfectamente la dificultad para las personas que no están en el día a día hablando de licencias. Pero vamos, cuando lo interiorizo de verdad es cuando se lo cuento a otro. Claro, es así. Pero diste algo muy importante. Por eso es que a mí me gusta enseñar, porque muchas veces, aparte de ayudar a las personas, es que cuando tú interiorizas y te mantienes actualizado porque se lo estás contando a otro Sí, sí, constantemente. sí, constantemente. Ujú. Ujú, es así. Entonces, sí. Y bueno, ahora sí, que yo sé que tienes muchas ganas de explicarnos esto y entrar a ese detalle. ¿Qué papel juega el trabajo en el equipo que tú mencionabas? Tienes un Solution Engineer, tienes un BDR, ¿qué otro tipo de roles que no conocemos realmente forman ese equipo comercial? El equipo comercial es gigante, o sea, hay veces que hacemos reuniones al principio de año, sobre todo, al principio de año fiscal, te planificas, como te decía, te dan el objetivo para todo el año, al principio de año fiscal planificas más o menos con el conocimiento que tienes de los clientes, de los proyectos que tienen, de las estrategias que tienen que llevar a cabo en ese año, planificas más o menos las oportunidades. Entonces, cuando reunimos a todo el equipo comercial, somos muchísimos. Claro, tú en el día a día no te das cuenta de que hay tanta gente ayudándote, pero cuando nos Exacto. reunimos dices, madre mía, si es que somos un montón, tengo que reservar una sala gigante. Yo en mi día a día trabajo con todos, o sea, no hay unos, como te comentaba, la figura del BDR normalmente la carrera comercial en Salesforce suele empezar con un rol previo que se llama SDR. Entonces, SDR básicamente coge el teléfono, cuando una persona llama a Salesforce, coge el teléfono. Entonces, está muy orientado a hablar con cliente, a hablar con cliente. Toda la carrera comercial está muy orientada así. Mi carrera comercial en Salesforce no fue así, pero lo habitual es como te estoy comentando. Primero eres SDR, estás en Dublín, coges el teléfono cuando hay alguna petición de fuera hacia Salesforce. Y luego está el BDR, que el BDR ya sí que tiene unas cuentas asignadas, está asignado a un territorio. Mi BDR está asignado a mi territorio y al de otro compañero. Somos dos comerciales que trabajamos con ellos. Entonces, su labor es, sobre todo en cuentas en las que no tenemos entrada o no tenemos ahora mismo relación comercial, no tienen un producto nuestro, pues cerrar reuniones, ver inquietudes, con lo que te comentaba antes, intentar conocer alguna inquietud donde le podamos ayudar, si han venido invitar a eventos, y si ha venido algún evento, detectar por qué ha venido, qué necesidad tiene. Ese es el rol del BDR. Nos ayuda mucho también si trabajamos con una empresa muy grande, a lo mejor hay algunos departamentos con los que no estamos trabajando.
pues esta persona busca el rol adecuado, porque no es lo mismo, si vas a vender Service Cloud, tienes que acercarte a gente que trabaja con atención al cliente, experiencia de cliente, canales digitales. No es el mismo rol que la persona que trabaja en Marketing Cloud, o sea, si le quieres hablar de Marketing Cloud, de Data Cloud, pues el perfil es distinto. Entonces, ella nos ayuda mucho en buscar esos perfiles, tener un primer contacto, intentar cerrar una reunión con contenido, o sea, no una reunión de vamos a reunirnos con Salesforce. No, vamos a reunirnos con Salesforce porque he detectado esto. Entonces, ella, bueno, en este caso es ella, pero ella, ese trabajo, la verdad es que es muy importante en el rol es muy importante porque yo me tengo que enfocar en lo que hay que cerrar, pero cuando lo cierro, mañana tengo que cerrar otra cosa. Entonces, si no tenemos este rol que está llamando a los clientes, buscando oportunidades nuevas, es mucho más complicado. Luego está el rol de ECS. Cuando llevas aproximadamente 2 años y cumples unos objetivos, pues puedes pasar a ser ECS. Tienes que hacer un panel, que lo llamamos, que es una entrevista, y pues pasas a ser ECS. Yo entré directamente en el rol de ECS. ECS es un comercial que ayuda a la account executive en deals pequeños. Es decir, imagínate que yo te voy a contar la teoría, porque luego la realidad, cada uno hace Como todo, como todo. como todo en todos los roles, inclusive, diría yo. La teoría es, el account executive se centra en las oportunidades grandes y el ECS se centra en las oportunidades pequeñas. Eso es muy complicado. O sea, eso es muy complicado porque en un cliente no es, no, mira, tú eres una oportunidad pequeña, habla con esto. Y tú es una oportunidad. Eso es muy difícil. O sea, esa separación es muy difícil. Para mí el rol del ECS es fundamental. O sea, está en un cliente no solamente es preparar ofertas comerciales, en un cliente hay que hacer muchas cosas, desde homologaciones, responder cuestiones de seguridad, todo eso pasa por nosotros. Entonces, para mí, el ECS y yo somos un equipo. O sea, trabajamos en las cuentas en equipo durante una época porque ahora sí que tengo la suerte de tener pues, unas oportunidades más grandes en las que me puedo enfocar yo y otras más pequeñas en las que se puede enfocar él. Pero ha habido épocas en las que mi territorio no daba oportunidades grandes, todas eran pequeñas. Entonces, se podría generar un clima de competencia. Eso nunca ha pasado, porque se trabaja en equipo y dirá Todos otra van para el mismo objetivo. Yo cosa. creo que la competencia se generaría si cada uno tuvieran objetivos independientes o a ver quién se la gana primero. Claro. Eso sería generar Por competencia. eso te decía antes que en Salesforce no se genera un ambiente de competencia de competitividad, perdón, y sí de colaboración. Eso depende mucho de cuando se definen los roles comerciales, lo que a cada uno le cuenta, pues, se define desde un punto de vista de colaboración. Y eso es muy importante porque eso al final nos hace colaborar. O sea, que no es una cosa nuestra que las personas queramos colaborar, que también. Es una cosa que viene de la estructura. Claro, claro. Es que es como lo que te mencionaba, ¿no? Al final, que esté dentro de los valores y de la personalidad de las personas, como que si no eres una persona que tengas eso, no vas a encajar, básicamente. Efectivamente. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y luego está el Solution Engineer, que para mí es fundamental. O sea, yo, yo no puedo ir a ninguna cuenta, o sea, cuando ya hay un proyecto, hay que hablar de un producto, para mí es fundamental, porque el Solution Engineer genera mucha confianza. Cuando hay una duda técnica, que haya una persona que te diga, "Oh, mira, esto se hace así". O sea, y que en cualquier momento te pueda enseñar una demo, o te pueda enseñar el producto, mira, no, esto se hace así. Pues eso da muchísima, a mí me da, ir con un preventa me da muchísima seguridad. Tenemos muchos preventas, porque como tenemos muchos productos, tenemos muchos preventas. Y entonces, con cada uno, pues también se trabaja de una manera diferente. Normalmente hay uno que es el que te acompaña casi siempre, y luego si es un producto muy concreto, claro, una persona no puede ser especialista en todos los productos. Entonces, si hay una oportunidad concreta sobre un producto concreto, pues vas con el otro Solution Engineer. Y luego, pues como te comentaba antes, los especialistas de cada producto. Cada producto tiene su comercial y su preventa, su Solution Engineer, y es un poco una rueda, es como te decía, si tú hablas mucho con ellos y les cuentas mucho y estáis muy involucrados, pues todo va saliendo. Cuando le necesitas le llamas y como él ya tiene el contexto, pues está contigo. O sea, hay algunos, porque hay productos que en mis cuentas se venden más y productos que en mis cuentas se venden menos. Pues con los que se vende más hablo constantemente y es
pues mucho más natural la colaboración, y hay otros pues que a lo mejor tengo menos oportunidades de ese producto y pues les llamo bastante, pero para que me acompañen poco, menos de lo que me gustaría. Pero es verdad que sí que intento incluso con estos roles con estos roles de estos productos que en mis cuentas se venden menos, también tener contacto, porque eso también te puede generar oportunidades. Si tú cuentas, yo en este cliente estoy haciendo esto, él te puede decir, pues mi producto te puede ayudar con esto. Si tú no hablas con ellos, quizá esa visión la pierdes. Entonces también Claro, hay que hacer un esfuerzo, porque con los que trabajas todos los días no hay que hacer esfuerzo, lo tienes metido naturalmente y ya está. Pero con los que incluso no trabajas, también tienes que tener ahí intentar mantener una conversación y una relación no constante de todos los días, pero sí semanal, bisemanal. Creo que no se me olvida nadie. Me lo no, llevo pero es bastante grande al final. Entonces, cuando tú te pones a ver tantas personas trabajando por ganar una oportunidad, es como, oye, es tiempo y el tiempo es dinero. O sea, todo lo que realmente Salesforce está invirtiendo en poder esa oportunidad, que puede ser que salga como puede ser que no. Entonces, es un riesgo Sí, que se sí, asume, ¿no? 100%. Puede ser que salga y piensa que ellos trabajan con muchos comerciales, no solo trabajan conmigo. Entonces, para que Claro, ellos te prioricen en su tiempo, esto también hay que tenerlo en cuenta, para que ellos te prioricen en su tiempo, también tienes que ser efectiva, no les puedes llevar siempre a todos sitios, porque ellos tienen sus agendas. Entonces, tienes que elegir las batallas que crees que tienen más sentido que vaya contigo, quizá porque se vaya a ganar o quizá porque se vaya a perder. O sea, no siempre que van a ganar tienen que ir contigo, también a veces necesitas reflotar una oportunidad y te lo tienes que llevar porque eres especialista. Ahí ya claro, entran muchas cosas en juego. claro, claro. Y Tania, ahorita todo, o sea, se nota que te gusta tu trabajo, que te gusta tu rol, que te gusta donde estás. Motiva, te aseguro que más de uno va a querer sacar un executive, pero em, ¿podrías compartir alguna historia de algún proceso o de alguna experiencia compleja o retadora y cómo lograste superarla? Para mí, o sea, esto es delicado, ¿vale? Porque no quiero tampoco dar datos. No, no es necesario, cuéntalo más a juicio experto. Tenemos un cliente que además es muy, muy buen cliente Salesforce, que el año pasado anunció que tenía la estrategia de inteligencia artificial y había firmado con otra empresa que no era Salesforce. Entonces, eso fue un mazazo muy duro para nosotros. Fue porque claro, lo anunciaron además a nivel corporativo, a nivel estratégico, la inteligencia artificial la vamos a desarrollar con otro proveedor, que no éramos nosotros. Para mí fue un mazazo porque no me lo esperaba, no sabía que iba a ser así y no me lo esperaba. Y justo teníamos la renovación. Entonces la renovación empezó mal, claro, imagínate. La renovación, normalmente cuando hacemos renovaciones de contratos, las hacemos a 3 o a 5 años y empezó regular. La renovación empezó regular. Entonces, el hablar con ellos, el entender por qué sobre todo, quise entender por qué habían anunciado esa estrategia de inteligencia artificial, qué les había llevado. A tomar Enseguida esa entendí, decisión. sí, a tomar esa decisión. Enseguida entendí que no tenía nada que ver con Salesforce. O sea, quiero decir que al final vamos a tener distintas aplicaciones y cada aplicación va a llevar su inteligencia artificial. Esto hace un año no se veía así, aunque ahora esto sí que todos lo tenemos más o menos claro, hace un año esto no se veía así. Hace un año tú te casabas con una empresa de inteligencia Y te artificial quedabas con esa. y pensabas que tenías que hacer toda la inteligencia artificial ahí. Entonces, para mí, el hacer que cambiasen el punto de vista de, perfecto, has firmado este acuerdo, pero conmigo puedes hacer toda la parte de inteligencia artificial que tiene que ver con clientes, que tiene que ver con atención al cliente, que tiene que ver con la gestión comercial, el que entendieran eso y no se quedaran porque no querían tener conversaciones de inteligencia artificial con nosotros. Era siempre, no, yo ya tengo una... No, yo ya... Entonces, el poder convencerles de que está muy bien que ellos tengan su estrategia para otras cosas o para otras aplicaciones, pero que nos dejasen entrar ahí, para mí fue un gran logro y fue un reto que tuvimos que encontrar, o sea, que nos encontramos el año pasado y la verdad que me siento especialmente orgullosa y fue muy complicado el que hacerles cambiar esa mentalidad. Es que para mí todos los temas de inteligencia artificial al final
está evolucionando tan rápido que va constante. Yo soy más partidaria, respeto al que todavía piense así, de que todo tiene que ir por un lugar, pero al final yo soy más, no sé si se entiende este dicho, pero zapatero a su zapato. O sea, em, considero que ponerte a llevar todo por un solo lugar para después conectar a otras plataformas, cuando esa plataforma ya lo tiene, te ahorras una a nivel de arquitectura, de costo, de lo que sea, una gran, este, a nivel de procesos, a nivel de muchas cosas, te ahorro, pero no voy a entrar en ese detalle ahorita. Sí, Damos para el sí, episodio para hablar de eso, pero en fin. sí. Creo que es interesante y que bueno, que al final eso está evolucionando y hoy en día crees que la IA es tal cosa y el día de mañana ya es otra. Fíjate, hablando técnicamente, antes era con APIs, integraciones, ahora es con protocolos y mañana pues ya se van a saludar y sin Y ya necesidad está. de nada. O sea, yo por eso un día a la vez con esto, porque si no, Que ahora parece, o sea, ahora este discurso está más, como tú dices, está en constante evolución y este discurso es algo habitual, pero hace ajá, un año que no fue, esto no era así, o sea, era no, la inteligencia artificial lo hacemos con esto y ya, no vengas tú aquí a venderme. Entonces, eso fue un reto, la verdad. claro. Qué bueno que se logró, que quedó experiencia y pasó a ser Sí, y además, satisfactorio. o sea, tengo que decir que lo tienen en producción y que fue todo un éxito, o sea, lo Qué están bueno. utilizando y lo están utilizando muy bien. Los casos de uso tienen mucho sentido y les están ayudando mucho. O sea, que no solamente fue el venderlo y ya está, como decíamos antes, es el venderlo, hacer seguimiento, ver que realmente para lo que lo han comprado lo están utilizando y les está ayudando. Eso también es mi día a día. Claro. Tania, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere convertirse en account executive? ¿Qué consejo le daría? En Salesforce, entiendo. Sí, sí, siempre hablando en Salesforce porque, Sobre ajá. todo que conozca el producto, que y como tú me has dicho antes, se nota que te gusta tu trabajo, le tiene que gustar, Sara. O sea, es que no hay un consejo de si te gusta, crees que lo puedes hacer bien, conocer el producto, tener curiosidad. Tienes que tener curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. A nosotros nos habilitan, tenemos la suerte, que esto no lo he dicho, pero tenemos la suerte, nosotros somos el principal usuario de nuestra plataforma, nosotros utilizamos nuestra plataforma para todo. Y eso, cuando hablas con un cliente, te da mucha ventaja porque yo soy comercial y yo en mi día a día utilizo Salesforce, utilizo Tableau, utilizo Slack, utilizo todas las herramientas que tengo a mi disposición. Entonces, para hablar con eso te da una ventaja tremenda cuando vas a hablar con un cliente que se lo quieres vender, porque tú lo estás usando y es en primera persona. Entonces, darle o sea, tú tener curiosidad por todo lo que te van habilitando, piensa que nos habilitan mucha funcionalidad antes que a vosotros, que antes que a los clientes, quiero decir. De tener esta curiosidad de utilizarlo todo, de retarlo incluso, de pues a mí me han puesto este dashboard, pero a mí me gustaría modificarlo y cambiarlo. Nosotros podemos hacer todo eso. Entonces, tener curiosidad por utilizar la herramienta es fundamental porque te va a ayudar muchísimo en tus conversaciones del día a día. Le diría que aprendiese, o sea, que aprendiese de todo el mundo, que de todo el mundo se aprende. Se aprende de la persona que lleva Slack, se aprende de la persona que lleva Tableau, se aprende del que lleva Mulesoft, se aprende de hablar con un cliente en compras, aprendes. O sea, aprendes porque entiendes la necesidad que tiene. Por supuesto, hablando con negocio, hablando con... Aprendes. O sea, que tengas, cuando vayas a hablar con alguien, que tengas una mentalidad de aprender y que sea humilde. O sea, eso para mí es fundamental. Clave. Porque si tú vas a escuchar a una persona siendo humilde, tenga el rol que tenga, vas a aprender muchísimo. Mucho más que si tú estás pensando, esto yo ya lo sé. Bueno, pues a lo mejor lo sabes, pero es que a lo mejor no lo sabes todo. Sí. Es que, no, bueno, yo soy partidaria que tú siempre tienes que aprender de alguien algo. Siempre. Si tú te crees que te lo sabes todo, discúlpame, te lo respeto, pero estás bien mal. O sea, es eso, es ir con una actitud y trabajar en equipo, que lo hemos dicho ya muchas veces, pero el equipo es muy grande y todos tienen su función. Y ahí todo el Es mundo tiene así, que hacer su función. es así. Bueno, Tania, no sé si hay algo más que quieras compartirnos, que no te haya preguntado, o La verdad es que yo podría estar hablando más tiempo, pero no, no es broma. No se me ocurre así nada que se nos haya quedado en el tintero.
quizá un poco lo hemos comentado así de pasada, que tú lo has dicho también, pero el ser optimista y el creerte que vas a sacar adelante la oportunidad también es importante. También el Sí. tener un punto ahí de confianza y de confianza en la oportunidad, en el producto que estás vendiendo, en eso también es importante. Y creo que no, bueno, seguramente se nos queden muchas cosas, si algo se me haya olvidado del equipo comercial, si me he olvidado de alguien, por favor que me disculpe. Y quería darte las gracias por todas las preguntas que me has hecho y lo a gusto que he estado en esta conversación. No, gracias a ti, sobre todo por compartirlo de una manera clara, amena. La verdad que ha sido una conversación enriquecedora. Así que de verdad, muchas gracias, Tania. Así que bueno, espero que sea el primer episodio contigo de muchos, para seguir hablando de Otro día pensamos otra cosa. seguro, para seguir profundizando en los temas comerciales que muchas veces nos vamos nada más al producto, a lo funcional, a lo técnico y nos olvidamos de estos roles. Hay un episodio que voy a publicar cuando publiquemos esto para recordar que habla Alberto Cordero, por cierto, sobre Sí, el Solution Engineer. Entonces, para que las personas que escuchen este episodio y escuchen el rol de Solution Engineer pueden ir a ese otro episodio y entenderlo con más detalle. sí, sí, es un Así rol que, fundamental. así que genial. Bueno, Tania, muchísimas gracias. Y queridos oyentes, nos estamos viendo en próximos episodios. Y bueno, si te gustó este episodio, recuerda compartirlo, y suscribirte al canal para que estés atento a los próximos que vienen. Muchas gracias. Hasta luego.